2025, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. ¿Cómo estás, Marilyn? Muy buenos días, María Mercedes, y a nuestros amigos televidentes que tengan una excelente jornada. Viernes, se acabó la semana, son las 6 de la mañana y 55 minutos. Rige ya el silencio electoral y al mediodía regirá la ley seca hasta el día lunes al mediodía, así que muchísima precaución a los amigos televidentes. Además, desde el cuartel de Piquelachima están saliendo ya las patrullas militares a los distintos puntos del país, esto para controlar en la jornada electoral del día domingo. Así es, y nosotros precisamente ese día vamos a tener una transmisión especial. Desde las 6 de la mañana estaremos al aire. Y justamente por eso hablábamos del tema de los militares. Se redoblan ya los patrullajes y controles militares en los puertos marítimos del país. La Armada realiza patrullajes y verificaciones en más de 60 terminales concesionadas y privadas. Así es, estas son vigiladas en su lucha contra el narcotráfico. Las tareas de control las realizan con lanchas rápidas por todo el estero salado, específicamente en las áreas cercanas a los puertos. También en los muelles y dentro de las terminales marítimas. El trabajo se duplicó desde el 13 de febrero con el decreto y pedido del presidente de la República al bloque de seguridad para que los puertos sean militarizados. Verificando que no exista embarcaciones extrañas acercándose a los buques mercantes que se encuentran atracados en los muelles, en el muelle de este puerto, el puerto Contecón. Durante uno de los recorridos constatamos la labor que realizan en el sur de Guayaquil, donde existen puertos concesionados y privados. Los recorridos los realizan a toda hora del día, para evitar que las organizaciones delictivas contaminen las embarcaciones. Hay varios puntos críticos, ¿no? La contaminación ocurre desde el embarque de los contenedores, ocurre también contaminación dentro del puerto, también contaminación a lo largo de los 56 millas náuticas de salida hasta la boya de mar. Guayaquil concentra 32 de los 64 puertos que existen en el país. Es decir, que los operativos de control llegan hasta la provincia de Esmeraldas, Manabí y El Oro. Solamente hemos tenido un caso de contaminación de un contenedor el día martes en Aportec, donde colaboramos con la policía, quien tomó procedimiento. La otra estrategia que hemos adoptado es de embarcar un grupo especial a bordo de la nave desde el momento que sale del puerto hasta la boya de mar. La visión que tienen es evitar que las organizaciones narcodelictivas con nexos internacionales logren enviar droga dentro y fuera de estos contenedores. Los patrullajes también los ejecutan en el área de cuarentena en el Golfo de Guayaquil. Tenemos estadísticas que existen embarcaciones pequeñas que han tratado de contaminar los buques mercantes con paquetes. Sí se reforzó la seguridad y protección de los puertos con el Comando de Guardacostas, la Infantería de Marina y toda la parte operativa de la Armada del Ecuador, informó Charlie Pisa. Está previsto que la economía ecuatoriana crezca 1.6%, cifra que de acuerdo a los analistas económicos no es adecuada para el desarrollo que necesitamos. ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno para mejorar la situación que a su vez tiene repercusión en la tasa de empleo? El crecimiento económico de Ecuador en el 2025, según la proyección del Fondo Monetario Internacional, será de 1,6%, con una inflación que permanecerá en un nivel bajo, de alrededor del 2%, cifra que el economista Alberto Acosta Borneo lo interpreta como lento en relación a lo que se requiere. Si crecemos a ese ritmo de manera indefinida, nos va a tomar 102 años tener el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Es decir, es una tasa de crecimiento muy lenta. Será uno de los principales desafíos del próximo mandatario, principalmente para atraer inversiones, según otra economista, que si bien es cierto, no es lo único, pero sí es lo que nos ayudaría más rápido para crear un bienestar social. Entonces la inversión que puede venir interna existe, está más a la mano, pero es más pequeña. Y por tanto, el crecimiento que puede provocar en el país es de a poco. En cambio, si viene una inyección fuerte de afuera, pero hay que dar estas condiciones. La tasa de empleo adecuado al mes de noviembre de 2024 era de 33,7%. Respecto a la población económicamente activa, la analista agrega que se debe tener una visión más amplia sobre el subempleo y la pobreza. Es decir, no solamente desde el nivel de ingresos que se espera que tenga una persona, sino qué condiciones está cubriendo. Es decir, yo podría tener ingresos mayores a un salario básico, inclusive podría tener ingresos cercanos a la canasta familiar,
pero extrañamente no tengo, por ejemplo, alcantarillado, no tengo acceso a agua limpia, mi nivel de escolaridad y a lo mejor de mis hijos o de mi entorno es muy bajo. También hay que considerar el nivel de endeudamiento de Ecuador, que está por encima del 50% respecto al Producto Interno Bruto. Por otra parte, en 2024, el IVA representó casi la mitad de toda la recaudación de impuestos. Generó 8.877 millones de dólares. Las cuentas fiscales, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, siguen estando complicadas. En este año los ingresos tributarios subieron en 2.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, los gastos corrientes también subieron en 1.000 millones de dólares. Entonces esta es una carrera que nunca termina, donde cada incremento impositivo lleva a una nueva elevación del gasto que impulsa un nuevo incremento impositivo. Informó Adriana Peralta. El manejo de la política exterior deberá ser realizada de forma cautelosa para velar por los intereses del Estado, por lo que este supone un difícil reto para quien busca ser el nuevo presidente. La nueva administración deberá encontrar los caminos estables para posicionar una política exterior sólida de cara al futuro. El panorama actual del país requiere de un vistazo profundo a posibles fisuras, así como darle continuidad a los aciertos devengados, por lo que, quien sea que resulte victorioso de la contienda electoral, deberá fortalecer el campo de la política exterior, mediando las relaciones de Ecuador con el resto del mundo. La relación con potencias económicas globales será un eje fundamental que él o la próxima mandataria tendrá que fortalecer para impulsar el desarrollo económico y social del país. Santiago Carranco, doctor en estudios internacionales, ahondó en los retos venideros para la administración entrante. ¿Cómo vamos a involucrarnos justamente en el mundo con respecto a China, por ejemplo, y obviamente con respecto a Estados Unidos en esta nueva ola de Donald Trump? Existen ya 2 acuerdos en los que le permiten a Estados Unidos tener tropas en nuestro territorio. El gran reto de política exterior va a ser cómo nosotros nos manejamos en este nuevo mundo. No sé si va a ser posible para Ecuador seguir con este no alineamiento activo y va a ser muy importante que nosotros delineemos nuestra visión de política exterior para a partir de eso saber cómo involucrarnos con cada uno de los estados. La presencia que Ecuador jugará en el panorama regional también deberá ser atendida de manera solvente, pues esto significa una deuda de Estado con la imagen que Ecuador proyecta de sí misma a nivel internacional. ¿Cómo nosotros nos vamos a posicionar frente a gobiernos los cuales abiertamente están yéndose en contra de un orden internacional establecido? Ya hablé del crimen transnacional. Esto nos afecta a toda la región. Creo que ya es momento de pensar que la seguridad también tiene que ser parte de la política exterior. En este momento no tenemos relaciones con México. El próximo gobierno seguramente va a tener que lidiar con este proceso y tiene que de una u otra manera sacar al Ecuador en alto. Si bien el tema de la inseguridad es un síntoma que aqueja a la región, Santiago Carranco asegura que este tiene su origen en lo económico, factor que será de total trascendencia para asegurar las relaciones exteriores de Ecuador con sus aliados estratégicos. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China. Vamos a firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Estamos negociando un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Creo que va a ser muy importante poder generar complementariedades con estas economías y no simplemente hablar de cuánto importamos y cuánto exportamos. Uno de estos muy importantes para nuestra región, específicamente para la región andina, que es el fortalecimiento obviamente de los sistemas de integración como la CAN. Fortalecer estas economías que pueden llegar a ser complementarias es muy importante. Dentro de este sentido, también es importante entender que nuestra política hace 2 años era entrar a Alianza del Pacífico. Ahora eso es algo que está muy lejos de que pase, porque para eso necesitamos firmar un tratado de libre comercio con México. Estas son apenas aproximaciones a las pruebas que el próximo presidente de la República deberá afrontar para beneficiar al país bajo el marco internacional, informó Julián Calahorrano. La mañana de este jueves 6 de febrero, el Consejo Nacional Electoral realizó el sellado, verificación de la base de datos y el enceramiento del sistema informático de escrutinios y resultados. Este sistema será utilizado en la jornada electoral del próximo domingo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, destacó que el enceramiento ratifica que las bases de datos se encuentran en cero y esto se verificará nuevamente en cadena nacional el día de las elecciones.
Un promedio de 15 uniformados están asignados para dar seguridad en cada recinto electoral este domingo. Policías, militares y agentes de tránsito ya recibieron las indicaciones este jueves en el CNE del Guayas. Tras el cierre de campaña empieza la distribución de los kits electorales a los recintos más lejanos, a las 24 delegaciones que tiene el CNE a nivel nacional. Y con esto la labor de las fuerzas del orden de dar seguridad a los 13.2 millones de ecuatorianos empadronados. Son cerca de 90.000 uniformados entre policías, militares y vigilantes de tránsito que trabajarán este domingo. Más de 8.000 servidores policiales que servimos en lo que corresponde a DMG, Durán y San Borondón, vamos a estar al 100%. 1.920 policías van a ser destinados exclusivamente para dar seguridad externa a los más de 300 recintos electorales y también para la designación de de recopilar y transportar las actas hacia los consejos provinciales electorales. En la mayoría de los recintos electorales de Guayaquil habrán 10 militares en promedio, pero las Fuerzas Armadas no descartan que en algunas zonas se redoble la seguridad. Estamos hablando de aquí nomás en Guayaquil, de 3.250 uniformados. Nosotros vamos con todo el material electoral a los diferentes recintos y juntas receptoras del voto hasta que se realicen las elecciones y posteriormente ya se lleve todo el material electoral para su almacenamiento y conteo. Estamos redoblando la seguridad y lógicamente tenemos grupos de reacción distribuidos a lo largo del territorio nacional en caso de que ocurra alguna situación fuera de lo normal. La Comisión de Tránsito del Ecuador ha asignado también 5.300 vigilantes que se desplegarán a nivel nacional para evitar problemas de tráfico. La institución ha implementado estrategias como el aislamiento a los recintos electorales al tránsito vehicular. Solo podrán acercarse vehículos con salvoconductos, vehículos de emergencia y automotores donde lleguen personas con movilidad reducida, informó Carolina Pimentel. Con las personas privadas de la libertad, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a las votaciones generales del 2025, sufragio que se desarrolló en 42 centros penitenciarios a nivel nacional. Miembros de la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano se encargaron de custodiar los 42 centros penitenciarios a nivel nacional, donde 6.218 personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, ejercieron el derecho al voto. 5.691 hombres y 527 mujeres. Demuestra una vez más en la práctica cómo la participación política debe ser un derecho que da cuenta a la inclusión y a la accesibilidad para todas y todos. Las provincias con mayor índice de votantes son Guayas, 2.491, Pichincha, 543, Esmeraldas, 508 y El Oro, 496. En Quito, en el centro de privación provisional más conocido como ex cárcel de mujeres, estuvieron empadronados 244. Tengan la oportunidad de ejercer su voto y puedan participar en la toma de decisiones trascendentales para el futuro del país. Asegurar la participación política de este grupo de personas significa también reconocer su dignidad humana, fortalecer los procesos de rehabilitación y alentarlos a asumir la responsabilidad de sus acciones. Como ha ocurrido en procesos electorales anteriores, por cuestiones de seguridad, no se permitió el ingreso de los medios de comunicación a las cárceles. Para esta elección, las juntas receptoras del voto estarán integradas por 2 funcionarios electorales y una persona privada de la libertad que conste en el padrón electoral, asegurando así un proceso participativo y confiable. Los resultados de esta votación fueron trasladados a las delegaciones electorales provinciales, custodiados por miembros de las Fuerzas Armadas, hasta el domingo a las 17 horas, cuando se efectúe el escrutinio general. El CNE cumple con su deber constitucional y renueva su compromiso de garantizar elecciones limpias, equitativas y accesibles para todas y todos los ecuatorianos. Este viernes será el voto en casa con 662 beneficiarios, 174 juntas y 111 rutas a nivel nacional, informó Héctor Romero.
Más noticias, amigos. Un grupo de ecuatorianos deportados desde Texas, Estados Unidos, llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Ahora busca acogerse a la ayuda gubernamental para rehacer su vida en Ecuador. En un vuelo charter procedente de Harlingen Valley, Texas, llegaron a Guayaquil migrantes ecuatorianos que fueron deportados luego de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, quienes les negaron el asilo en el país norteamericano, con doble connotación emocional. Difícil para usted vivir estos momentos. ¿Cuánto tiempo esperó a que la deporte? Un mes, más o menos me estuvieron como 20 días. ¿Cómo es el lugar allá? Sé que no les dan de comer, que es difícil. Sí, nos dan de comer, pero lo que ellos les da la gana de darnos de comer. Igual para transportarnos, todo eso es posados. Sí. ¿Maltrato? Sí, psicológicamente sí. ¿Ahora qué va a hacer acá? Tratar de encontrarme con mi hijo. ¿Tiene alguna deuda tal vez? Sí. ¿Usted viajó por el Darién? No, yo viajé por El Salvador. ¿Difícil el proceso de deportación? Sí, muy difícil. Me estuvieron encadenados como perros. ¿Cuánto tiempo esperaste para que te deporten? 11 días. Hasta un mes esperan ahí. En el mismo avión arribaron también quienes voluntariamente retornaron al país, luego de verificar que sus citas migratorias para la solicitud de asilo en Estados Unidos fueron canceladas. Está muy duro, ya gracias a Dios estuvimos trabajando y todo, pero nos salió la cita para el 27 de enero. Donald Trump se posesionó y nos llegó el registro a las 12 del día y nos eliminaron. Yo llegué hasta México el 7 de septiembre. ¿Por el Darién? Sí. Y ahí llegué a México. Aquí me salí como en agosto más o menos. Como un mes me demoré llegar a México. ¿Ahora estás endeudado? Sí. ¿Cuánto? Ni he sacado cuenta porque es un dineral. Ya el día de hoy cumplí 7 meses ahí en México. Tenemos la cita aprobada y todo y no se puede. ¿Qué sientes en este momento, regresar a tu país bajo estas condiciones? Emoción de mi familia. Sí, gracias a Dios estoy aquí mismo. Los migrantes ecuatorianos que hayan sido retornados de manera forzosa pueden acceder ahora a la ayuda económica gubernamental, que implica recibir $470 por 3 meses. Informó Maite Morán. Una condonación de deudas de hasta $3.000 es lo que se podría incluir en el informe para el primer debate del proyecto de ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional podría ser la próxima semana. Y ya tiene forma el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, que fue remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Tras varias modificaciones, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El articulado actual, como sale, ¿sí? Son 13 artículos divididos, es decir, se aumentó, era originalmente 9, aumentamos a 13 artículos, se mantuvieron básicamente el espíritu de los capítulos, se aumentaron a 5 disposiciones generales, se aumentaron a 8 disposiciones reformatorias y a 8 disposiciones transitorias, teniendo en cuenta también que en la mayor parte de los artículos, como originalmente vinieron, se aumentó también articulado en base a las aportaciones de los asambleístas. Con esto, el siguiente filtro será su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional, posiblemente el próximo martes 11, ya con la presencia de los asambleístas titulares, luego del proceso electoral. Entre los principales aportes se debate una posible condonación de deudas. ¿Cuál es el valor? $3.000, no es un valor, digamos, muy importante, tomando en cuenta que los emprendedores tienen ese capital semilla, es decir, no es una cuestión de 20.000, 30.000 o 40.000, no, habitualmente son capitales muy bajitos y que eliminándolas por una única vez, dice claramente la transitoria, puedan, digamos, mejorar de alguna forma su historial crediticio. ¿A qué sectores abarcará esta por definirse? Luego de un análisis que efectúe la Junta Reguladora Financiera. Bueno, ahorita estamos trabajando con todas estas entidades, ¿no? Tanto con de manera pública, con la privada y también con la economía popular y solidaria. Así que esperemos, ya cuando tengamos esa información más claramente, nosotros les daremos llegar a ustedes también para que sean nuestra mano y nuestros aliados para que se socialicen. Pero va a ser medio complejo en el sector privado que ellos se queden cruzados de brazos viendo que no les van a pagar.
Bueno, esperemos que no sea de esa manera. Nosotros hemos visto dentro de esta comisión toda esa predisposición para trabajar con nosotros. Cambios que se pretenden implementar para ayudar a las mujeres emprendedoras, tanto formales como informales, informó Héctor Romero. Personal de las Fuerzas Armadas de Los Ríos recibió una capacitación en materia de derecho constitucional para evitar futuros procedimientos donde se vulneren derechos a los ciudadanos. Ecuador atraviesa una crisis de inseguridad que obligó al gobierno la militarización de las calles y a prácticamente un año del reconocimiento de un conflicto armado interno, hay actuaciones militares que se encuentran en investigación. Por esta razón, el Consejo de la Judicatura en Los Ríos organizó una capacitación para las tropas que realizan operaciones en territorio. La fuerza militar fue preparada para proteger nuestras fronteras, para proteger al Ecuador de amenazas generalmente externas, pero en la realidad social que vivimos ahora, la fuerza militar está abocada y está prestando su contingente. Por lo tanto, como sociedad civil y función judicial, Consejo de la Judicatura, estamos tratando de contribuir a aquello dándoles ciertos tips de formación sobre lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer en esos procedimientos. Y así evitar casos como el de los 4 de las Malvinas, que continúa en indagaciones. La capacitación también se centró en conocer el respeto estricto de la Constitución y la norma para que las pruebas obtenidas en operaciones militares sean eficaces al momento de juzgar. Cierto es que si se viola la Constitución o la norma, la prueba que puede haberse obtenido pasa a ser una prueba ineficaz. Entonces, obviamente, el delincuente o presunto delincuente que se considere afectado por esta actuación policial o militar va a tratar de en su defensa utilizar estas situaciones para su beneficio. Esta iniciativa surge tras varias mesas de trabajo donde se analizaron falencias. Afinar algunas situaciones, porque a medida de lo que hemos venido operando, hemos venido aprendiendo, y con esto va a complementar lo que ya hemos hecho, especialmente en las aprehensiones y en los delitos que se ha visto, al menos en los últimos tiempos. En este primer ciclo de formación se capacitaron 100 militares que operan en la zona sur de la provincia de Los Ríos y planean extenderla a más tropas, informó Martín Soto. Nuevamente se registró el daño de varios contenedores en los que se mantiene bajo cero los cadáveres que permanecen en la morgue de Guayaquil. Este jueves se hizo una inhumación masiva y la limpieza del lugar. 43 cuerpos, algunas piezas anatómicas y también osamentas que estaban almacenadas en los contenedores anexos a la morgue de Guayaquil fueron inhumados este jueves. La actividad empezó pasadas las 8 de la mañana. Agentes con trajes de bioseguridad llegaron para la tarea de retirar bolsa por bolsa y trasladar los restos en vehículos oficiales hasta un cementerio de Quevedo. Esto ocurrió luego de que 2 de los 3 contenedores sufrieran una avería en sus sistemas de frío. Por esta situación, los restos humanos fueron guardados en el único container que sí funcionaba. Lo mismo ocurrió hace 8 meses. Pero en junio pasado incluso debió declararse en emergencia la morgue de Guayaquil, pues los cuerpos empezaron a descomponerse y los vecinos se quejaron durante casi una semana de olores fétidos. Este proceso se dio luego de la toma de muestras de ADN para comparar con la base de datos de desaparecidos. También el Registro Civil emitió certificados de defunción luego de que Medicina Legal declarara la causa de muerte. Una fuente policial reveló que esta semana también se habilitó el cuarto frío de la morgue que tenía ya tiempo sin funcionar. Además, se realizó una limpieza profunda de los contenedores en los que se depositan los cuerpos que no son retirados por las familias. La mayoría de estos fallecidos son víctimas de crímenes, informó Carolina Pimentel. 7 de la mañana, 23 minutos. Durante este 2025, varios casos de acoso escolar han sido reportados. Algunos terminaron en suicidio. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo identificarlo? Expertos conversaron con nosotros. Esos son los gritos de dolor de una madre que acaba de darse cuenta que su hijo de apenas 16 años de edad se quitó la vida a causa del bullying. Ya sabe usted que la integridad física y psicológica del niño no es la misma ni será la misma después de esto. Y estas, en cambio, son las palabras de otra madre desconsolada al saber que su hijo sufrió una presunta violación en un colegio por parte de sus propios compañeros.
En lo que va del año se han registrado en el país varios casos de acoso o bullying a menores dentro de instituciones educativas. Según un estudio, el 70% de los niños o niñas son directa o indirectamente afectados por el bullying escolar y en varias ocasiones. La violencia empieza desde el círculo familiar. Muchos niños que son víctimas de bullying hasta se apartan de actividades recreativas como equipos deportivos o equipos académicos, digamos, empiezan a apartarse porque, claro, ven amenazante la sociedad. Entonces, esos niños, al no tener una red de apoyo que les sostenga, que les ayude a salir adelante, tienden a tener estas ideaciones suicidas que a veces se logran consumar. Según la socióloga Natalia Sierra, el bullying se promueve debido a que conformamos una sociedad competitiva. Bien, el ser humano necesita competir, pero tiene que competir dentro de límites que sean saludables para el sostenimiento de esa sociedad y no una competencia que termine destruyendo las relaciones sociales. El bullying es violencia. O sea, por cualquier lugar que uno se le vea estamos violentando al otro. En su gran mayoría los menores aguantan acosos hasta que deciden hablar, pero cuando lo hacen con toda esa valentía no hay nadie quien los escuche. No le dan confianza al niño o a la niña de acercarse. Lo mismo pasa con los maestros. A veces hay maestros que no abren las puertas para que los estudiantes tengan la confianza. Los adultos somos los responsables de establecer relaciones amigables, ¿no es cierto?, con los menores. Eso es una responsabilidad de los adultos de la sociedad. Y para superarlo, en muchas ocasiones es necesario un trabajo psicológico, desde casa y profesional. Siempre dar palabras de aliento a los hijos, decir como que lo estás haciendo bien, cuéntame sobre tus amigos, qué bien que estás haciendo esto. Eso va a fortalecer también la autoestima, el amor propio del niño. Es súper importante también trabajar con el agresor, porque si nosotros no trabajamos con el agresor y solo castigamos, entramos de cierta forma dentro del mismo vínculo del mismo círculo de violencia. El bullying o el acoso es sin duda una realidad que roba la vida de inocentes. Para evitarlo, los expertos recomiendan escuchar y observar. Además, por supuesto, de generar confianza entre los hijos y, sobre todo, denunciarlo. Informó Mía Sabeli Carrera. Con 27 minutos es momento de irnos a exteriores. Ahí tenemos nuestros equipos en vivo. Esta vez Héctor Romero nos cuenta los detalles del voto en casa que ya se está desarrollando luego de que el Consejo Nacional Electoral diera por inaugurada esta jornada a las 6:30 de la mañana. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos tú los detalles. Gracias, compañeros. En efecto, va a ejercer el derecho al voto una de las personas del voto en casa. Precisamente estamos a pocos pasos del Consejo Nacional Electoral. Hablamos de Byron Vanegas, quien tiene un 75% de discapacidad. En este momento podemos observar a los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE que están verificando que esté empadronado, precisamente corroborando los datos tanto con la cédula de identidad. Miembros del ejército ecuatoriano son quienes custodian el material en las 111 rutas a nivel nacional. Una vez que ya se ha verificado que es el señor que está empadronado, Byron Vanegas, se está revisando el material electoral para proceder a entregarles las papeletas electorales, en donde, como todos sabemos, vamos a designar presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como parlamentarios andinos, miembros del Consejo Nacional Electoral, que son quienes conforman estas juntas móviles, están abriendo las fundas donde consta el material electoral, las para proceder a entregarle a Byron Vanegas, que les indicábamos tiene un 75% de discapacidad. Escuchemos las declaraciones. Derecho al voto. Acaba de entregarle ya que sea lo más privado posible, porque el voto es... Ok, indicaciones de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, todos los medios de comunicación, que por favor
Debemos de guardar el margen en este sector para no interrumpir el derecho al voto, que como todos sabemos también es secreto. Ya con los documentos en manos vamos a esperar que don Byron Vanegas ejerce el derecho al voto para de alguna forma poder tomar sus declaraciones, su primera reacción en torno a este proceso. Y con esto aquí en la ciudad de Quito se da inicio a lo que es el voto en casa. Personas que de alguna forma tienen algún impedimento para poder acudir el día domingo directamente a las casas receptivas. Vemos ahí que está muy revisando papeles que se ha habido de parte del Consejo Nacional Electoral en torno al boletas para no anular los asambleístas. De esta vez ya no puede usted escoger entre listas, sino que en plancha de si es que usted escoge de algunos partidos políticos, los candidatos, automáticamente la papeleta queda anulada, como también se anula el momento que usted escribe algo en la misma, tachones, borrones. Automáticamente el Consejo Nacional Electoral procede a anular esa papeleta. Recomendaciones del Consejo Nacional Electoral también para este domingo es que si usted desea puede llevar su propio esfero, ya que anteriores procesos electorales se mencionaba que el Consejo Nacional Electoral de alguna forma eran fácilmente borrables, y eso de alguna forma puede beneficiar o perjudicar a algún candidato. Ha sido el derecho al voto Byron Vanegas, miembros del Consejo Nacional Electoral saliendo a colocar las respectivas para que de aquí este material vaya a la delegación electoral provincial. Hasta el día domingo efectúa escrutinio general. Una vez que procedido con la votación, los delegados del Consejo Nacional Electoral proceden a entregarle el certificado de votación, con lo que concluye la votación de don Byron Vanegas, que les indicábamos tiene un 75% de discapacidad. De esta forma, el Consejo Nacional, que es en casa, ahí indican los miembros Venegas. Muchísimas gracias, Héctor Romero. Importante informe también de esta acción democrática que permite extender este derecho en esta jornada inclusiva a todos los ecuatorianos. Atención, este caso amerita una investigación judicial exhaustiva. Es por ello que instituciones trabajan por personas en situación de riesgo o sobrevivientes de violencia a la mujer. Invitan a quienes estén sufriendo de algún tipo de violencia a que acudan a las casas de acogida para que reciban atención y apoyo, y así salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hace algunos años, Elena, nombre protegido, ingresó a la Casa de la Mujer. Acompañada de sus hijos, lograron tener el apoyo que ella necesitaba para salir adelante. De cultivarme, primero yo, defender mis derechos como mujer, y decirles también que una puede salir adelante. La línea 1-800 para atención en violencia de género. Buenas tardes. Y es que con una llamada al 1-800-288-523 usted puede solicitar apoyo. La psicóloga que recibe esta llamada puede dar primeros auxilios psicológicos y puede hacer la derivación para el ingreso a la casa. En la casa van a encontrar un lugar seguro, un lugar de protección, donde tienes asistencia legal, asistencia psicológica, asistencia social. En el caso de Elena, la terapia psicológica le ha servido para superar su situación, pero sobre todo para salir adelante con sus hijos. Terapias psicológicas son lo más bueno que nos puede pasar, porque nosotros podemos contar y sanar a la vez. Esta casa de acogida apoya a las mujeres y a sus hijos a culminar sus estudios de bachillerato, pero además cuentan con el área de medios de vida.
donde se imparten talleres. Allí son capacitadas para que puedan emprender. Ana, usuaria de la casa de acogida, ha visto en el taller de costura una oportunidad de vida. Voy a aprender más, cada día más. Cuando yo ya salga de aquí, buscar un empleo, o sea, de costura, y voy a seguir adelante con la ayuda de Dios y por mis hijos. La Casa de la Mujer brinda atención especializada y gratuita para mujeres mayores de 18 años y sus hijos hasta los 12 años. Y lo que esperan es apoyar a las mujeres a romper el círculo de violencia. Por eso hacemos un llamado a las mujeres del país y a las mujeres del Distrito Metropolitano que necesiten este servicio, a llamarnos, a buscarnos a través del Patronato San José. Informó Solange Mateu. Al volver, las noticias internacionales, Estados Unidos anunció que sus barcos ya no pagarán tarifas en el Canal de Panamá. Los detalles de esta y otras noticias del mundo al volver. Votación asistida. Cuando un elector requiere ayuda para marcar y o depositar su voto, se le permitirá ser asistido por una persona de su confianza. Votación preferencial. Las personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o con niños en brazos pasarán directamente a votar sin hacer fila en su junta receptora de voto. En caso de que el votante tenga discapacidad visual, el personal de la mesa de atención preferente entregará la plantilla braille a los electores, quienes deberán acercarse a la junta receptora de voto para sufragar y posteriormente devolver las papeletas. La jornada de votación culmina a las 17 horas. Quienes no hayan podido sufragar y estén en la fila recibirán un certificado de presentación. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Es momento de contarles que esta madrugada se ejecutaron varios allanamientos en algunas provincias del país, donde 10 sujetos fueron detenidos por presunta delincuencia organizada que involucraría a los líderes del grupo de delincuencia Los Lobos. La madrugada de este viernes 7 de febrero, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se ejecutaron 18 allanamientos simultáneos con el apoyo de la Policía Nacional en las provincias de Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Tungurahua. Esta operación fue denominada Caso Cazador y se logró la detención de 10 ciudadanos, 2 de ellos objetivos de intermedio valor, alias Cum y Cuco, quienes estarían vinculados a los delitos de sicariato, secuestros, trata de personas, tráfico de drogas, tenencia y porte de armas de fuego. A los detenidos se los vincula en hechos como el ataque terrorista con explosivos, la movilización en un vehículo con $680,000 y el secuestro de 2 ciudadanos en la ciudad de Esmeraldas. En el lugar se encontraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y más indicios. Según información de la Fiscalía, 4 de ellos dirigían el cometimiento de delitos desde un centro de privación de libertad. Informó Solange Mateu. La Armada del Ecuador, a través de sus unidades acantonadas en la provincia de El Oro, logró el decomiso de 15 armas de fuego, entre ellos un fusil de guerra de fabricación china. La operación fue ejecutada en varios sectores del archipiélago de Jambelí. Con el objetivo de desarticular grupos terroristas que operan en el perfil costanero de la provincia de El Oro, la Armada ejecutó operaciones encubiertas en varios sectores, logrando resultados positivos. En el sector de Puerto Bolívar, Estero Guaylá, se aprendieron a 2 personas, se encontró también una subametralladora, una escopeta de fabricación artesanal, 40 cartuchos calibre 12 milímetros y una radio portátil. Otro de los sitios intervenidos fue el sur de la isla Puná. Allí los uniformados ingresaron y allanaron varias viviendas ubicadas en Camaroneras, donde se decomisó todo un arsenal. Una subametralladora UCI, calibre 9 milímetros, un revólver 9 milímetros, 6 armas largas tipo Mossberg, retenidas para investigación por inconsistencia documental, un arma larga tipo Mossberg, calibre 12 milímetros, por permiso de tenencia falso, 3 escopetas de fabricación artesanal, totalizando 15 armas de fuego y 121 municiones. Las incursiones dieron inicio el 29 de enero del presente año, esto debido a las denuncias del sector camaronero y pesquero cansados de tantos asaltos y robos en el mar, lo que dio paso a una reunión urgente de los involucrados. A través de eso se han implementado diferentes estrategias a fin de neutralizar y reducir este tipo de actividades que se están cometiendo
en el área marítima. El mega operativo también dejó 5 embarcaciones retenidas por presunta clonación e inconsistencia en las series numéricas de los motores fuera de borda. Y lo que llamó la atención fue el decomiso de este fusil de guerra AK-47 de fabricación china y su respectiva munición. Recordar que este tipo de arma fue utilizada para romper el blindaje de un vehículo y asesinar a una persona semanas atrás en la capital de los orenses. Informó Richard Ceballos. Un narcovehículo fue perfilado por los agentes antinarcóticos en el control sur de Tulcán. Llevaba engaletado 312 kilos de cocaína de alta pureza. Este conductor fue detenido y el cargamento tenía como destino la provincia de Imbabura. Anderson R., de 32 años, oriundo del Carchi, era quien conducía este vehículo que fue perfilado por los agentes antinarcóticos saliendo de Tulcán. El nerviosismo lo delató manifestando que le habrían pagado $500 para llevar el narcocarro hasta la ciudad de Ibarra, en donde recibiría directrices. La droga estaba encaletada, casi imperceptible. Uno a uno los paquetes de cocaína de alta pureza fueron extraídos. Se logran percatar de que existe un compartimento dentro del balde de la camioneta. Dentro de este compartimento, pues, efectivamente existían varios bloques con una sustancia blanquecina, la misma que al ser sometida a las pruebas preliminares de campo dan como resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Con esta intervención operativa pues se realiza la incautación de 312 bloques, la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana y, por supuesto, la incautación del vehículo. Las investigaciones se centran a determinar en dónde se elaboran las caletas. Esta, al parecer, fue en Nariño. Aquí se coordinan acciones con las autoridades de Colombia para lograr ubicar a estas estructuras que continúan enrolando a ecuatorianos como mulas en narcotráfico. De acuerdo a las primeras investigaciones, este vehículo fue abordado en el sector del vecino país de Colombia, Ipiales, donde ahí le entregaron a este ciudadano. Este ciudadano tenía la disposición de trasladarlo hasta el destino final, que era Imbabura. De acuerdo a las características de cómo estaba embalada la sustancia, esta sería presumiblemente para mercados internacionales, en donde el precio varía de acuerdo al país en donde es comercializado el alcaloide. Oscila entre los 12.152.000 euros en el mercado americano, de 12.480.000, y en el mercado nacional de 873.600 en dólares, justamente, que estaban siendo valorados este cargamento. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 2 personas resultaron heridas tras la explosión del tanque de un camión que transportaba combustible. El hecho ocurrió en Manta, provincia de Manabí, en un taller donde realizaban reparaciones al pesado vehículo. La explosión del tanque cisterna de un carro que transporta combustible dejó 2 personas heridas en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas trabajaban en el taller donde ocurrieron los hechos. Estaba realizando un trabajo de mantenimiento del vehículo. La soldadura no había en el momento. Estaban haciendo un mantenimiento, un corte, y aparentemente una pequeña chispa fue lo que generara esto. Bomberos de los cantones de Jaramillo y Manta se desplegaron hasta el barrio Villa Marina para atender a las víctimas, que fueron trasladados hasta una casa de salud. Que gracias a Dios no ocurrió un hecho de muerte. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso, y que lo más importante es que las personas que tal vez fueron impactadas no terminaron un hecho más doloso. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes pensaban que se trataba de algún artefacto explosivo. Esto debido a que esta semana se han realizado el hallazgo de granadas que han sido detonadas por la policía. La Fiscalía, por el hecho flagrante, conoció de que se había dejado una bomba sobre la terraza de un domicilio en la parroquia Eloy Alfaro. En todo caso, por la peligrosidad de la misma, personal de la Policía Nacional, sus unidades antiexplosivos del GIR, proceden a hacer una detonación controlada en el sitio para poder poner a buen recaudo a las personas y a las casas del sector. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas inundaron varios barrios del cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos. Negocios y viviendas resultaron afectadas. El desbordamiento del estero Orienco por las fuertes lluvias provocó que varios sectores del Lago Agrio quedaran inundados. El Palacio Municipal no fue la excepción. El agua ingresó hasta las oficinas y sus trabajadores tuvieron que buscar alternativas para salir sin verse afectados. Somos los afectados, los moradores que vivimos a 10
metros del municipio. La lluvia comenzó de madrugada, pero más fuerte fue ahora como a las 5:30. Con escoba en mano se buscaba sacar el agua de los locales comerciales para poder de alguna manera habilitarlos para la atención al público. Mire usted cómo estamos, no podemos trabajar. Les perjudica bastante. Varias calles se cerraron, cientos de familias se vieron afectadas y claman a la autoridad cantonal una solución para prevenir que en un futuro con otra fuerte lluvia esta realidad se vuelva a repetir. Todos inundados, no podemos ni salir, ni quien nos auxilie aquí. Siempre que llueve tenemos que estar pendientes a la madrugada, levantarnos, lo del trabajo despacito, venir a dar una vuelta porque siempre nos inundamos. En este caso, cuando llueve más fuerte, siempre nos inundamos. Entonces vivimos en esa zozobra nosotros y le pedimos a la alcaldía que nos ayude. Informó Emilio Albán Sánchez.